Ok, se supone que... Grabación pendiente, no me deja grabar. Ah, ya. Buen día, nosotros venimos de la Institución de Facultad de Ciencias Biológicas y hoy daremos el tema del sistema de endomembrana. Y los integrantes de nuestro equipo están conformados por Melanie Eslin Cárdenas Salazar. Y Carlos y May Peralta Dávila. Con esto damos inicio a la presentación de las preguntas del examen. Bien, la pregunta 1 nos pide que describamos el proceso de síntesis de proteínas por ribosomas asociados al RER. Bien, para empezar, el sistema endomembrana es y se conforma por los retículos endoplasmáticos como el rugoso y el liso, la envoltura nuclear, los lisosomas, el aparato de Golgi y las vesículas. La síntesis de proteínas es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Esto se lleva a cabo en los ribosomas situados en el citoplasma celular. Bien, el ribosoma es una molécula que consiste de ARN ribosomal y proteínas. Para la síntesis de proteínas, el ribosoma debe contener un programa que le permita transformar el ARNM de la secuencia de aminoácidos de la proteína, reconocer los aminoácidos como sustrato para la síntesis y proporcionar energía química para formar el enlace entre los aminoácidos. Bien, para hacer más entendible este tema, lo explicaré por fases. En la fase 1 tenemos la fase de activación de los aminoácidos, que es mediante la enzima aminoácido ARNT sintetasa y de ATP. Los aminoácidos pueden unirse a ARN específico de transferencia, dando lugar al aminoácido ARNT. En este proceso se libera AMP y fosfato, y tras él se libera la enzima que vuelve a actuar. Bien, en esta fase se involucra mucho en la que es la transcripción, que es el proceso por el cual se genera una copia de ARN a partir de la secuencia de un gen. Esta copia, llamada molécula ARN mensajero, deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de la proteína que codifica. Bien, ahora, en la fase 2 tenemos que es la primera etapa, es donde inicia la síntesis de proteica. En esta primera etapa, el ARN se une a la subunidad menor de los ribosomas a los que se asocia el aminoácido ARNT. A este grupo se une la subunidad ribosómica mayor, con lo que se forma el complejo activo o ribosomal. Bien, el ribosoma está compuesto por dos subunidades, la subunidad pequeña y otra grande. La subunidad pequeña en seres humanos se está formada por una molécula de ARN y 32 proteínas. La subunidad grande consiste en 3 moléculas de ARN y alrededor de 46 proteínas. Bien, en la fase 3 tenemos lo que es la elongación de la cadena polipeptídica. El complejo ribosomal tiene dos centros o dos puntos de unión, el centro P o el centro peptidil y el centro A. El radical amino del aminoácido iniciado y el radical carboxilo anterior se unen mediante un enlace peptídico y se catalizan esta unión mediante la enzima peptidil transferasa. De esta forma, el centro P se ocupa por una ARNT carente de aminoácido. Seguidamente se libera la ARNT del ribosoma, produciéndose la translocación ribosomal y quedando del peptidil ARNT en el centro P. Al finalizar este tercer codón, el tercer aminoácido ARNT se sitúa en el centro A y a continuación se forma el tripéptido A. Y después el ribosoma procede a su segunda translocación. Este proceso puede repetirse muchas veces y dependiendo del número de aminoácidos que intervienen en la síntesis. Para la finalización de la síntesis de proteínas, aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como codores stop. Estos tripletes son 3, UAG, UGA y UAA. No existe ARNT tal que su anticodón sea complementario. Por ello, la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado. La pregunta 2 dice que describamos el proceso de la glicolización de proteínas en el RER. Bueno, en este proceso es una adición serial de carbohidratos a una proteína, como se puede observar en la imagen. Para entender mejor, debemos saber qué es una glicoproteína. Estas son proteínas conjugadas a azúcares sin unidades repetitivas, o sea, una proteína más algún carbohidrato. Hay dos tipos de proteínas que son las más abundantes, que son la glicoproteína, N-glicoproteína y la O-glicoproteína. Como podemos observar, los azúcares más predominantes en este tipo de procesos es la glucosa, la manosa, el N-acetilglucosamina y la lactosa, el N-acetilneuraménico. Bueno, ya que tenemos muy bien definido esto en la siguiente imagen, podemos observar el proceso como tal. Entonces, la glicolización ocurre en las ribosomas unidas al RER.
e incorporan a su paso por el mismo las cadenas de oglisocáridos. Un tipo de glicolización de proteínas ocurre en el retículo endoplasmático que viene siendo el de N-nitroglicolización. Este es el más común de todos y ocurre cuando los oglisocáridos se unen al nitrógeno del grupo amina de residuos de asparinga en el motivo asparinga más cualquier tipo de aminoácido excepto prolina, serina sobre THR. Hay otro tipo que es la oglisocalización, que es en el aparato de Golgi, como se puede observar en esta imagen. Las glicoproteínas resultantes son generalmente proteínas de superficie o proteínas de la vía secretoria. Esto pasa cuando los carbohidratos se unen al grupo hidroxilo de la serina, tironina, hidroxila o tirosinina. En esta modificación menos común es un claro ejemplo de proteínas como el glucógeno, otros tipos de glicofromina, la homicina, y la cual involucra la adicción de oligosacáridos en el grupo hidroxilo de una serina o tronina, como se mencionó antes. Bueno, en este proceso de glicolización tiene especial una participación enzima de glucotransferencia. Como se puede observar en la imagen, hay 4 tipos de etapas. En estas 4 tipos de etapas hay 4 residuos de proteínas de azúcares, o sea, por ejemplo, de 4 azúcares, que sería 2 anacetilglucosamina, 9 manosa y 3 glucosa. En el segundo apartado podemos observar que hay una transferencia desde un transportador líptico a un indólico y se eliminan 3 residuos de glucosa en el aparato en la tercera etapa, como se puede observar. Y en el cuarto se elimina una manosa. Como se mencionó antes, en este tipo de procesos es en el retículo endoplasmático rugoso. En la siguiente pregunta dice que describamos el proceso de anclaje, unión y fusión de vesículas que transportan proteínas inmaduras desde el RER a la región cis del aparato de Golgi. Bueno, debemos entender que la mayoría de las proteínas y de los lípidos que abundan en el retículo endoplasmático lo hacen en vesículas o en otros compartimentos membranosos con formas tubulares que se desprenden del retículo, como se puede observar en la segunda imagen, que sería la vesícula de secreción. Tienen como destino inmediato el aparato de Golgi. Las vesículas y los procesos tubulares se forman y salen desde las regiones especializadas del retículo endoplasmático, denominadas zonas de transición, como se puede observar en la imagen izquierda. Las proteínas inmaduras procedentes del RER, englobadas en vesículas, que serían las vesículas de secreción, se unen a la región del cis del criptosoma. Bien, aquí si las proteínas no están fosforizadas, estas sufren de la fosforilación y las proteínas secretadas se van desplazando, pasando de una cisterna a otra, hasta llegar a cisternas situadas en la cara trans del dictosoma. Bien, para entender un poco mejor el tema, explicaré que los dictosomas son estructuras muy dinámicas, ya que los sáculos del aparato de Golgi se renuevan constantemente por fusión de las vesículas de transición precedentes de las membranas del RER, y se van transformando los sáculos hasta llegar a las vesículas de secreción. Bien, en la pregunta 6 nos dice por qué la mitocondria no forma parte del sistema endomembrana. Y esto es fácil, ya que la mitocondria tiene su propia membrana, es independiente al núcleo e incluso tiene su propio ADN. ¿Cómo se puede ver? En la pregunta 20 nos pregunta y nos dice qué organelo almacena ion de calcio. Bueno, el principal organelo en toda la célula que almacena calcio es el retículo sarcoplásmico, como se puede observar en las 2 imágenes. La 34 nos pregunta cómo se forma una vesícula en la región trans del aparato de Golgi. Bueno, la formación de vesículas de proteínas y lípidos que provienen del retículo endoplasmático se fusionan con el cis Golgi, como se puede apreciar en la primera imagen, atravesando todos los dictosomas hasta el trans Golgi, donde ahí son como empaquetados y enviados a su destino como lisosomas, vesículas de secreción y superficie celular, como se muestra en la imagen derecha. Bien, en la 49 nos dice y nos pide que mencionemos 5 sitios que pudiesen fallar para que la proteína insulina no se llegue a madurar correctamente y a liberar el sistema circulatorio. Bien, en primer lugar tenemos a las células beta que se encuentran en el páncreas. Este es el primer sitio esencial para la producción de la insulina, ya que si el páncreas tiene alguna disfunción, estas ya no pueden generarse. En segundo lugar tenemos la membrana celular, ya que la insulina depende de un receptor que se encuentra en esta. Si no lo tiene, no podría completarse ese proceso. En tercer lugar tenemos los mecanismos autorreguladores. Sin estos, las vías que ayudan a la insulina a realizar sus acciones
no estarían en buena función. En cuarto lugar, tenemos la masa corporal, ya que podría generarse dificultades como enfermedades que tengan el proceso de la insulina, como lo es la diabetes tipo 2. Y en quinto lugar, tenemos al hígado, que al no poder controlar las cantidades de grasa que envían, la respuesta al generar las suficientes células para que se produzca la insulina es carente. Con esto damos por finalizada la presentación sobre las preguntas del examen. Muchas gracias. Muchas gracias.